¿Continuamos? Bueno, muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a entrar a la parte de geología. Eso es otro de los grandes temas que se utilizan, ¿verdad? Para dar soporte, para dar apoyo a todas las ideas seculares sobre el origen, ¿verdad? Entonces, a nosotros se nos presenta una columna geológica, ¿verdad? Con diferentes nombres. No vamos a entrar en mucho detalle, nada más lo pongo así como ilustración, y los nombres corresponden a distintos sitios. No es que uno llega a un lugar, ¿verdad? Y uno hace un hueco, no es que usted va a ir ahí y va a hacer un hueco y va a decir, bueno, este corresponde a esto corresponde al otro, no es así, sino que la manera en como la columna geológica funciona es simplemente se apoyan con sistemas de datación, que ya los vamos a ver, qué es un sistema de datación y cómo funciona, y luego con presuposición de los fósiles. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, si se encuentra un fósil muy evolucionado, pues tiene que ser entonces más reciente, ¿verdad? Los que son más simples tienen que ser más viejitos. Y así van conformando las columnas y formaron una columna geológica. Entonces, no hay una manera específica. Entonces, es un razonamiento circular. Entonces, ¿por qué encontramos este fósil en este nivel? Digamos, ¿por qué se encuentra este fósil en este nivel? Bueno, porque es un nivel muy viejo. ¿Y por qué es un nivel viejo? Porque encontramos el fósil ahí. ¿Me entiende? Entonces, es un razonamiento circular. Es irracional. Entonces, se dice que este nivel es viejo porque tiene un fósil viejo. Y el fósil es viejo, sí, porque a mí se me ocurre, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la manera. Ahora, vemos que en la Tierra, el 77% de la Tierra no tiene 7 capas, de las famosas capas que son utilizadas en la columna geológica. El 94% de la Tierra le faltan 3 capas. Y al 99.6% de la Tierra le falta por lo menos una capa, ¿verdad? Entonces, para que vean que es muy subjetivo eso. Ellos dicen que son capas, pero en distintos lugares está distinto. Y bueno, es un enredo enorme que se tienen. Es un enredo que bueno, no tiene mucho sentido. Ellos lo acomodan así, se ve muy lógico y colocan las distintas capas y dicen, bueno, este fósil es del periodo cámbrico, este es del periodo jurásico. Entonces ya tenemos la película de Jurassic Park, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y para decirnos la edad de estos lugares, ellos utilizan varios sistemas de datación. Uno de esos sistemas de datación es el de carbono 14. Entonces, el carbono 14, normalmente el carbono es 12, y 12, ¿verdad? 6 y 6 electrones, es mucho más, digamos, equilibrado, no se degrada, pero cuando tiene 14 se degrada. Y el carbono 14 es producido en la estratosfera y lo consumen todos los organismos del mundo, ¿verdad? Todos tenemos carbono 14 dentro de nosotros. Entonces, a nosotros ese carbono 14 que tenemos en nuestro cuerpo, ahí lo tenemos. Y cuando nos morimos, como ya no consumimos más plantas, ¿verdad? Las plantas agarran el carbono 14 del suelo, y luego nos comemos las plantas, o animales se comen a las plantas, nosotros nos comemos a los animales y terminamos con el carbono 14 nosotros. Entonces, cuando se muere un animal, se muere una planta, ya no consume más carbono 14, entonces va perdiendo el carbono 14, ¿verdad? Pero solamente se puede utilizar con cosas que fueron vivas, o sea, con madera, digámoslo, o con un hueso, qué sé yo. Se le puede medir carbono 14 a cualquier cosa, pero usualmente funciona solamente con con estos organismos, es que funciona mejor. Entonces, si usted encuentra una capa de la Tierra y tiene un pedacito de rama, entonces usted puede sacar esa rama y ver el carbono 14. El carbono 14 no da millones de años, da miles de años. Entonces, más bien puede ser una herramienta para nosotros, nos puede servir. Pero bueno, en ocasiones es usada para desmentir la historia bíblica. Pero esa es una de las maneras, el carbono 14. Luego existen, una radiación por medio de termoluminiscencia, que también no es muy útil para cosas muy viejas, y las famosas dataciones que utilizan isótopos de 2 elementos que se degradan, que son altamente volátiles. Por ejemplo, el uranio
el uranio se va degradando y termina siendo plomo. Entonces el uranio se degrada a plomo porque es muy inestable y va perdiendo a través de mucho tiempo va perdiendo esa característica y termina siendo plomo. Entonces así es como lo hacemos. O el potasio, ¿verdad? Que termina siendo argón. Y hay otros elementos. O sea, puse esos como ejemplo. Entonces les voy a explicar a ustedes cómo es que funciona esta datación, porque ellos, los científicos seculares, hoy utilizan las dataciones para meter los millones de años. Entonces eso es como una evidencia muy... a un cristiano lo podría poner en problemas. Dice, uy, no, la datación esta datación radiométrica dio millones de años y es ciencia. ¿Cómo es que yo voy a desmentir la ciencia? Pero vamos a ver qué hay detrás de la datación y vamos a entender que detrás de la datación hay presuposiciones. No voy a hacer el tema demasiado complejo porque es difícil explicar cómo es que se degradan estos elementos. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo. Digámosle que usted entra a un cuarto y encuentra una candela encendida, ¿verdad? Ese sería el elemento radiactivo. La candela o la vela encendida, ella se va a ir quemando. Entonces usted la encontró de este tamaño y la observó por cierto tiempo. Y resulta que en cierto tiempo esta vela le consumió un pedazo así. Entonces ellos dicen, bueno, si en este tiempo consumió este pedazo, yo voy a asumir que la vela tiene una vida media, que la vela es probable que hubiera sido de este tamaño, ¿verdad? Y entonces, como yo sé cuánto tiempo se consumió, ¿verdad? Saco la vida media y digo, es que tuvo que haber sido de este tamaño y empezó a quemarse hace tantos años. Pero entonces yo tengo que suponer un montón de cosas. Yo no sé si se quemó más rápido, yo no sé si alguien le puso un pedacito de vela o le quitó un pedacito de vela. Yo no puedo saber qué ocurrió en el momento de que esa vela se incendió, o que la encendieron con un fósforo, con cualquier cosa, ¿verdad? Entonces yo tengo que asumir cosas, tengo que decir, bueno, es probable que esto haya sido de una manera o de otra. Así son los sistemas de datación, entonces son extremadamente imprecisos. Entonces tienen que suponer varias cosas. Por ejemplo, tienen que suponer que la degradación del isótopo ha sido constante. No podemos saber si la degradación del isótopo fue más rápida o más lenta en el pasado. Inclusive hoy la degradación de ciertos isótopos puede ser acelerada en un laboratorio a la potencia de 1000, ¿verdad? En un laboratorio. O sea que ya ha sido comprobado que hay ciertos sistemas de datación que en ciertas condiciones pueden aumentarse exponencialmente. Entonces tengo que asumir que ha sido constante. O sea, como decir, tengo que asumir que la velita se quemó al mismo ritmo todo el tiempo. Pero si hay más oxígeno, se consume más rápido. Si hay menos oxígeno, se consume más lento, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que asumir que es así. Además, tengo que asumir que nadie le ha puesto o le ha quitado velita a través de ese tiempo, ¿verdad? Tengo que asumir que no hubo contaminación de la muestra. Y eso es algo que yo asumo. Y también tengo que asumir que al inicio de esa degradación del isótopo, que no había presente un material parental o un material hijo. O sea que tengo que decir que hay una vida media y que ahí al inicio tenía más o menos eso. Todo eso lo tengo que asumir, o sea, tengo que asumir el tamaño de la vela cuando se incendió más o menos. Para decirlo de un grosso modo, tengo que decir, bueno, esta vela seguramente era de este tamaño cuando empezó. Y como está ahora sí, y con este poquito que yo analicé se quemó de este tamaño, entonces tiene que haber empezado a quemarse hace tantos años. Vean cómo hay un montón de cosas que tienen que asumir. Ahora, ¿cómo es eso prueba de que está incorrecto? ¿Cómo sabemos que no son confiables los sistemas de datación? Bueno, porque hay cristianos con conciencia que han hecho pruebas y ellos han llevado a laboratorios piedras que recogieron de un volcán que acaba de explotar, ¿verdad? Ya sea de Hawái o del Monte Santa Elena. Algunos llevaron a datar
pedazos de lava del monte Santa Elena, del cual se conoce cuándo fue la explosión, ¿verdad? Entonces, al hacer el análisis, el pedazo de piedra dio millones de años, pero resulta que ellos tienen la fecha de cuándo se hizo esa piedra. Entonces, quiere decir que es impreciso. Además, han habido dataciones de un montón de cosas que han fallado muchísimo, entonces es muy impreciso. Entonces, hoy en día un científico, si usted lleva una muestra, el científico le va a decir, ¿para qué? ¿Dónde la encontró? ¿Para qué la necesita? Y él va a tener un montón de fechas y ahí él escoge la fecha que más le convenga. Es extremadamente subjetivo. No existe una manera, porque recuerden que no podemos repetir el pasado, no lo podemos ver, no podemos revisarlo. Además, vean que los diamantes supuestamente tienen millones de años, pero le hicieron pruebas de carbono 14 a los diamantes y resulta que los diamantes tienen carbono 14. No puede ser. Si toda la Tierra estuviera hecha de carbono 14, desaparecería en 12.000 años menos. Completamente, se desintegraría completamente. Y los diamantes tienen carbono 14. Entonces, el carbono 14 se ha encontrado en fósiles de dinosaurios, se ha encontrado, y supuestamente los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años, ¿verdad? ¿Y cómo es que tienen carbono 14? Si el carbono 14 solamente prueba los miles de años. Por eso, más bien, el carbono 14 nos sirve a nosotros, nos está sirviendo mucho, porque se le están haciendo prueba a todas estas cosas que supuestamente no deberían de tener nada de carbono 14 y resulta que les encuentran carbono 14. Entonces, más bien está haciendo el sistema de datación por carbono 14 está siendo un gran aliado de los creacionistas. Lo que le dije antes, ¿verdad? Los objetos datados siempre varían mucho en fechas y para que a uno le den una datación, si usted lleva una muestra, le van a hacer una gran cantidad de preguntas, ¿verdad? Después encontraron, esto fue maravilloso, hace unos 10 o 15 años encontraron en un fósil, primero de un hueso de un tiranosaurio rex adentro, encontraron tejido suave. ¿Ves? Ahí está el tejido, ¿ves? Que es suave, queratina. Entonces al principio los científicos dijeron, no, eso no es del dinosaurio, eso es contaminación. Las bacterias a veces pueden conformar tejidos que parecieran como tejidos suaves, ¿verdad? O sea, lo que les estoy diciendo es que en un hueso fósil de un dinosaurio que supuestamente tiene más de 60 millones de años encontraron tejido suave. Los científicos encontraron tejido suave en un hueso de dinosaurio. Entonces empezaron a buscar más y empezaron a buscar tejidos, empezaron a encontrar tejidos en un montón de huesos de dinosaurio y empezaron inclusive a encontrar hasta sistemas vasculares y cosas complejas hechas de queratina, que supuestamente no van a resistir ni 1000 años, o sea, ni cientos de años. Entonces, ¿cómo es posible que se encuentren tejidos suaves en los huesos fósiles? Eso es ilógico, pero bueno, ahí están. Esto ha causado un revuelo. Obviamente ellos nunca van a aceptar que es que los dinosaurios no se extinguieron hace tanto tiempo. Ellos no lo van a aceptar. Entonces ellos tienen que sacar lo que se llama elementos de rescate. Un elemento de rescate, por eso yo les explicaba que dar evidencias no sirve, ¿verdad? Porque ellos siempre le van a buscar un elemento de rescate. Le voy a decir un ejemplo. Vemos cometas, ¿verdad? El universo tiene cometas, los podemos ver, es más, se contabilizan, se sabe cuándo pasan y todo el mundo sale a ver el cometa cuando pasa. Pero los cometas tienen un periodo de vida muy corto, porque la cola esa del cometa es material que se está desintegrando del cometa. Entonces el cometa se va desintegrando. Quiere decir que se va a desintegrar y se va a desintegrar, entonces tiene una vida. Esa vida puede ser inclusive contabilizada, porque más o menos se puede medir el tamaño y se puede ver cuánto material, entonces se sabe cuántos años puede tener un cometa. Entonces, si vemos cometas, quiere decir que el universo no puede ser tan viejo, porque los cometas están ahí. No debería, si el universo fuera de billones de años, no debería de haber cometas. Entonces uno le dice eso a un evolucionista, el evolucionista dice, pero es que existe un lugar que se llama la nube de Oort, así le llaman ellos, la nube de Oort, donde los cometas se producen. Entonces, como los cometas son nuevos, salen de ahí, se producen, los estamos viendo, pero no es que es un cometa viejo, es un cometa nuevo.
en efecto, se degrada y se pierde. Pero no, es que salió de la nube de Oort. Ahora, ¿alguien alguna vez ha visto la nube de Oort? No. ¿Sabemos dónde está localizada la nube de Oort? No. Nadie la ha visto, es algo que salió de la imaginación de alguien, pero ahí tiene que estar. Y si uno les pregunta, ¿pero por qué usted cree que existe una nube de Oort? Porque vemos cometas. ¿Entiende? Entonces siempre existen elementos de rescate. Igual nosotros tenemos elementos de rescate. Eso sirve para las dos partes. Los cristianos, cuando se nos enfrenta con una pregunta difícil, vamos a sacar un elemento de rescate. Ese elemento de rescate nace de nuestra presuposición. Y bueno, eso sirve para las dos partes. Pero bueno, aquí tenemos una evidencia. Esa evidencia nos sirve a nosotros para afianzar nuestra fe, y a ellos pues tienen que buscar elementos de rescate para poder tener una explicación, ¿verdad? Vean cómo los fósiles no tardan mucho tiempo. Ahí tenemos un pie fosilizado dentro de una bota, y obviamente sabemos que eso no tiene millones de años. La gente piensa que los fósiles duran mucho tiempo en hacerse, y eso no es verdad, porque tenemos evidencia de que no. Vean, ahí tenemos uno. Eso es un fósil, eso no es un hueso. Eso fue un hueso, pero ahora está fosilizado, ¿verdad? Eso es piedra ya. El tejido fue sustituido, el tejido duro de calcio fue sustituido por otros minerales. Vean estos artefactos. Esto dio gran noticia porque encontraron estos artefactos, una de oro y otra de hierro, en una mina de carbón. Y las minas de carbón supuestamente tienen más de 300 millones de años. Entonces, ¿cómo es que sale una campanita de oro de una mina de carbón? Si la mina de carbón tiene 300 millones de años. No tiene sentido. Bueno, es que seguramente alguien la puso ahí. Bueno, ahí salen las cosas. Pero lo cierto es que estos instrumentos fueron encontrados en una mina de carbón. La campanita la encontró un chiquito que, bueno, su papá fue y compró un saco de carbón a la mina de carbón. Y cuando estaba echándole carbón al fuego, salió la campanita, ¿verdad? Entonces vino de la mina y nadie iba a poner una campanita de oro en un saco de carbón y le iba a perder, ¿verdad? Eso no tiene ningún sentido. ¿Para probar qué? Y este es un martillo famoso. Este martillo famoso apareció en una formación rocosa que tiene millones de años. Y bueno, ahí está el martillo fosilizado, el mango está fosilizado y el martillo pues es de acero, ¿verdad? Y aparentemente su conformación no es como la conformación del acero de hoy. Tuvo que haber sido hecho con una atmósfera distinta, porque su dureza es demasiado alta. Entonces podemos decir de manera teórica que antes del diluvio, que sabemos que se hacían herramientas, la atmósfera era completamente distinta, tenía más cantidad de oxígeno, eso lo sabemos, porque los fósiles de dinosaurio tienen la nariz demasiado pequeña. Tiene tan pequeña la nariz que en la atmósfera de hoy en día no podrían respirar, ¿no? Sus cuerpos no son demasiado grandes para poder sustentar con el oxígeno pasando por esas fosas, ¿verdad?, nasales. Entonces sabemos que la atmósfera antes del diluvio tenía mucha más cantidad de oxígeno. Entonces, tenemos una explicación para eso. Los evolucionistas no pueden saber de dónde salió ese martillo. Tienen que decir que llegó ahí de otra manera, que ahí lo pusieron, o tienen que sacar un montón de inventos. Nosotros tenemos la explicación. Es una explicación muy simple. Y además, su idea de un universo muy antiguo tiene un montón de fallas. La luna se aleja, ¿verdad? Sabemos que la luna se nos va alejando, se está yendo cada vez más. Entonces la luna se aleja a una velocidad de 4 centímetros por año. Entonces si empezamos a retroceder la luna al tiempo que ellos dicen que la luna estaba orbitando alrededor de la Tierra, hay un tiempo de ciertos millones de años que la luna ya chocaría con la Tierra, o que está tan cerca que la vida no podría existir. Entonces si utilizamos esa información y empezamos a echarnos para atrás, llega un punto de que se hace imposible. Igual con los sedimentos, podemos medir la cantidad de sedimentos que se deslizan del continente hacia el fondo del mar. Ahora con los instrumentos que existen podemos ir al fondo del mar y podemos medir qué tanto sedimento hay en el fondo del mar. Entonces, vemos que se depositan al año al menos 200.000 millones de toneladas de sedimentos en el mar.
La capa de sedimentos en el mar es de unos 400 metros de espesor. Se pierde un poco con el movimiento tectónico, eso se toma en cuenta. Quiere decir que esa cantidad de 400 metros, si las condiciones son completamente normales, como ellos dicen, ¿verdad? A través del tiempo, debería, o sea, los 400 metros de sedimento se acumularían en un máximo de 12 millones de años. Entonces ellos dicen que el mar tiene billones de años. ¿Cómo entonces hay sedimentos que corresponden solo a 12 millones de años aproximadamente? Nosotros lo podemos responder. No porque la Tierra tenga 12 millones de años, sino porque hubo un diluvio gigante que acumuló una gran cantidad de sedimentos en el fondo del mar. Entonces, para nosotros es muy sencillo explicarlo. Tiene sentido. Todo lo que se ve explicado desde la historia bíblica completamente tiene sentido, tiene lógica. El mar acumula salinidad. Entonces, conforme el tiempo pasa, más minerales que son llevados hacia el mar lo hacen más salados. Ahora, si el mar fuera tan viejo como ellos dicen, entonces tendría que tener 70 veces más sal de la que tiene hoy. Pero vemos que no es así. Además, vemos montañas por toda la Tierra. Sabemos que existe un proceso de movimiento tectónico que levanta un poco las montañas, pero hay un proceso de erosión. La erosión va haciendo que las montañas sean cada vez más bajas. Ese proceso de erosión se puede medir. Entonces, las montañas se erosionan a una velocidad de entre 1 milímetro a 900 milímetros por milenio, ¿verdad? Más o menos. El promedio a nivel mundial es como de 61 milímetros cada 1000 años. O sea, tenemos una información que se conoce y sacamos un promedio para ver más o menos cuál es el promedio. Si utilizamos ese promedio, quiere decir que con ese promedio en 10 millones de años en América del Norte ya no habría ninguna montaña, estaría completamente plana, considerando también la cantidad de levantamiento. Quiere decir que su modelo, que dice que la geología de la Tierra ocurrió, o lo que vemos en la Tierra no ocurrió por una catástrofe, sino que fue un proceso a través de los miles y millones de años, y lo que vemos hoy es el resultado de ese proceso. Entonces no debería haber ni una sola montaña. Bueno, en algunos lugares pues ha habido un movimiento mayor y podemos decir que tal vez ahí sí hubieran existido algunas montañas, pero el proceso de erosión es bien conocido, sabemos cuánto es ese proceso, cuál es la velocidad del proceso, y no hay explicación. Entonces, para nuestro confort, sabemos que eso no pudo haber sido así. Y tenemos también la población humana. Esta es la curva de población humana si consideramos la historia bíblica, ¿verdad? Que tenemos la población, porque la población podemos medir más o menos la velocidad de duplicación. La velocidad de duplicación de la humanidad en promedio es más o menos 40 años, o sea que cada 40 años se duplica. ¿Entienden eso? Entonces, que si hay 2, en 40 años van a haber 4, ¿verdad? Y en otros 40 años van a haber 8, y bueno, se va a ir multiplicando de manera exponencial. Por eso tiene esa curva así tan exponencial, ¿verdad? Aquí son miles de años, ¿verdad? Aquí son miles de años, y aquí vemos que hay, digamos, los miles de años, y aquí tenemos los millones de personas, ¿verdad? Entonces tenemos más o menos la población de la Tierra hasta el año 2000, que son más o menos 6.000 millones, y tenemos una curva que calza perfectamente. Si agarramos los 2.000 millones y empezamos a hacer una regresión, nos da que tuvo que haber empezado más o menos en la época del diluvio de nuevo a empezar de 6 personas, ¿verdad? Y antes de eso, pues, había otra cantidad de personas. Entonces nos calza perfectamente. Pero ¿qué pasa si utilizamos el modelo evolucionista? El modelo evolucionista dice que nuestra especie varía mucho con el tiempo, pero tiene aproximadamente 60.000 años, ¿verdad? Entonces, en 60.000 años, si las personas empiezan a duplicarse, y es más, este número fue sacado con una velocidad de duplicación de 150 años. Aunque vemos una velocidad de duplicación hoy de 40 años, pero bueno, vamos a sacrificar años para el beneficio de la duda y vamos a hacer una velocidad de duplicación de 150 años. Eso quiere decir que cuando habían 2 seres humanos, la siguiente vez cuando se duplicaron fue 150 años después.
O sea que los primeros 2 y 150 años después aparecieron 4 y 150 años después 8. Si hacemos a esa velocidad de duplicación por 60.000 años, habría una población en este momento, bueno, yo la puse así porque es que, para que tengamos como una idea visual, porque yo no podría decir ese número, un 1 con 60 ceros. ¿Dónde está esa gente? ¿Qué se hizo? Bueno, se murieron, porque antes se moría la gente más rápido, o qué sé yo, no sé. Entonces, ¿dónde están los huesos? Imagínense. Si todavía podemos ir hoy a un lugar donde ocurrió una guerra y podemos desenterrar los huesos, ¿de dónde están? ¿Qué pasó con tantos millones y millones y millones y millones de personas que deberían de existir de acuerdo con la duplicación de la población? La aplicación de la población es información empírica que podemos verificar. Podemos contar cuánta gente había en un país hace tantos años y cuánta gente hay hoy y cuánta gente va a haber mañana, y ellos nos pueden decir que en tantos años la humanidad va a tener tantos, ¿verdad? En Costa Rica hoy tenemos un grave problema porque nuestra duplicación, nuestra velocidad de duplicación disminuyó mucho. Nosotros llegamos al punto de tener 1.6 hijos por pareja. 1.6 hijos es demasiado bajo, no da ni siquiera para sustituir a los ticos. Esta disminución obedece a la secularización, porque nos han dicho que es mejor no tener hijos, porque nos va a vivir mejor económicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto es una ventaja para nosotros como un pueblo de Dios cristiano, porque nosotros como pueblo de Dios cristiano debemos de enseñar y de entender que para nosotros es bueno tener hijos, porque la Biblia nos dice que es bueno tener muchos hijos. Como es bueno tener muchos hijos, debemos de tener muchos hijos. Y si ya tenemos algunos, debemos adoptar otros, porque adoptarlos es traerlos a la familia cristiana y educarlos en los caminos de Dios. Entonces, mientras los ateos, ellos no se reproducen, los cristianos se deberían de reproducir a un ritmo tan alto que en pocas décadas vamos de nuevo a tener un país completamente cristiano, ¿verdad? Bueno, hoy en Europa está ocurriendo una sustitución de la población. Los europeos tienen una velocidad de reproducción tan baja y vinieron los musulmanes y tienen una velocidad de reproducción muy alta, y hay países europeos que ya prácticamente son musulmanes. Bélgica es prácticamente un país musulmán. Ya en pocas décadas los musulmanes, ellos mismos dicen, nosotros ahora vamos a conquistar, porque ya habían conquistado Europa, ahora la están reconquistando, pero de manera más lenta, y lo están haciendo. Bueno, yo hace poco nunca había ido, visité Europa y uno camina por todo lado, y en Londres yo caminaba por todo lado y lo que veían era un montón de musulmanes, ¿verdad? Entonces realmente ese proceso es muy rápido como ellos están conquistando Europa. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Y Europa era la cuna del cristianismo, la casa de los protestantes, de donde nacimos, ¿verdad? La casa de la reforma protestante, y vean cómo se ha estado perdiendo. Eso es porque nosotros no tenemos nuestra cosmovisión completa y adoptamos las ideas del mundo, que mejor no tener hijos, mejor casarse, pero después de muchos años, y mejor no tener muchos hijos, ¿verdad? Porque si tenemos muchos hijos no podemos tener carro y no podemos viajar, y bueno, yo no puedo yo realizarme como mujer, y bueno, y mi esposo tendría una carga económica muy elevada, y entonces nosotros no confiamos en Dios, sino que empezamos a confiar en el mundo y adoptamos el estilo de vida del mundo, que eso sirva, ¿verdad? Que esto sirva de reprimenda para ustedes y para todo el pueblo cristiano, ¿verdad? El pueblo cristiano es el pueblo cristiano que tiene muchos hijos y además que adopta, porque si no los adoptamos nosotros, van a terminar adoptándolos las parejas homosexuales, ¿verdad? Entonces, ahí que les quede. Ahí veo caras jóvenes que todavía pueden criar muchos hijos. Esto fue un estudio interesante, es un estudio de genético mitocondrial, el estudio genético mitocondrial a través de las mujeres, ¿verdad? Entonces, el estudio genético mitocondrial de la humanidad dio este resultado interesante. Al final estaban buscando, ¿verdad? La raíz, porque hay cierta modificación en la mitocondria que lo produce la mujer, entonces podemos fácilmente ver, ¿verdad? Salió de este, ir para atrás, para ver al final cuántas mujeres resultan, y resulta que estaban buscando a Eva y nos salieron 3 Evas, en un punto nos salieron 3 Evas.
¿verdad? 3 mujeres. Bueno, pero un secular no tendría cómo explicar a estas 3 mujeres de una manera lógica o con una historia. Nosotros sí tenemos la historia. Quedaron 3 mujeres que fueron las únicas 3 mujeres que se reprodujeron después del diluvio, ¿verdad? Y entonces esas eran las mujeres de los hijos de Noé. Y ahí tenemos, ¿verdad?, una gráfica del estudio mitocondrial de los cambios en la mitocondria de la humanidad. Vemos la geografía de la Tierra. Entonces nos dicen que esa es una foto del Gran Cañón, del espacio. Entonces ese gran hueco duró muchísimos miles y millones de años. A través del tiempo se fueron haciendo. El río Colorado fue poco a poco excavando ese hueco gigante. Y aquí tenemos otro hueco gigante que es 4 veces más pequeño que el Gran Cañón, ¿verdad? El Gran Cañón y un hueco que es 4 veces más pequeño que el Gran Cañón. 4 veces más pequeño que el Gran Cañón se produjo en un solo día en el Monte Santa Elena, ese que ven ahí lo están viendo. Entonces vamos a ir viendo el catástrofe. La idea es, nosotros vemos el universo desde un punto de vista catastrófico, o sea que ocurrió una catástrofe en la Tierra, la cual la dejó como está hoy. Los geólogos adoptaron desde hace unos 150, 200 años una postura de uniformismo. Ellos dicen, no ocurrió una catástrofe. Lo que hoy vemos en la Tierra es el producto constante de la erosión y de la lluvia a través de los miles y miles de años. O sea, lo que vemos hoy es lo que ocurrió en el pasado. Ellos dejaron de creer en catastrofismo. Los cristianos todavía creemos en el catastrofismo porque creemos en el diluvio. Entonces ellos dicen, bueno, esas líneas que vemos ahí son líneas que se acumularon a través de los miles de millones de años, ¿verdad? Se acumularon esas líneas y después el río Colorado lo cortó y nos dejó ese libro. Es un libro de geología abierto donde podemos ver los miles y millones de años. Resulta que estas líneas también las encontramos en la erupción del Monte Santa Elena, que providencialmente Dios nos regaló, donde dejaron las mismas líneas que se ven en el Cañón del Colorado, pero solo que estas líneas se ocurrieron en un solo evento. Y ese cañón ocurrió luego de la erupción, en pocos días bajó una gran cantidad de ceniza y agua mezclada y hicieron ese hueco gigante y nos dejó eso. Vean cómo ahí vemos en otros lugares vemos, esto ya no es en el Monte Santa Elena, ya esto es en otro sitio. Ahí ven el tamaño, para que vean el tamaño, eso es un árbol petrificado, ¿verdad? Un árbol ya fosilizado. Y vemos esas líneas que supuestamente ocurrieron a través de millones de años, pero que cubren el árbol que está vertical, de manera vertical. Ahora sí, ¿cómo ocurrió eso? Imagínense ustedes que un árbol se muere. Primero que todo, ese no tiene raíz. Entonces llegó ahí de alguna manera, llegó ahí sin raíz, ¿verdad? Y luego a través de los miles y millones de años se le puso una capa, después se le puso otra capa, después, y se pudre el árbol, arriba no, la madera se pudre, porque la madera está expuesta a los elementos. La única manera que ese árbol se petrificara es que eso hubiera ocurrido en un evento, que todas esas capas hubieran ocurrido de una sola vez. Si no, nunca hubiera podido ocurrir. Un geólogo ve eso y no tiene explicación. No puede explicar por qué este árbol de manera vertical está entre todas esas capas que supuestamente, todas esas capas se hicieron a través de los miles de años. No tienen cómo explicarlo, nosotros sí, ¿verdad? Es muy fácil. Después, ven esa piedra, esto es en los Himalayas, ¿verdad? Vemos ahí esta piedra así doblada, ¿verdad? Entonces este proceso supuestamente se ocurrió a través de los miles de millones de años. ¿Alguno de ustedes ha intentado doblar una piedra? ¿Qué pasa si doblamos una piedra? Se quiebra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo explican ellos que a través de los millones de años esa piedra se dobló y quedó así? Nosotros decimos que eso ocurrió durante el diluvio, una catástrofe a nivel mundial, y eso por supuesto que era material más suave, y luego que el diluvio se fue, se endureció, pero ya se había retorcido, porque se retorció cuando estaba suave, no pudo haberse retorcido a través de los miles de millones de años, porque la piedra no se dobla.
al menos hasta donde yo he visto, la piedra no se dobla. Y entonces el diluvio, ¿verdad? Que cubrió la tierra y dejó tantas señas, y las podemos ver en estas evidencias, y ellos nos dicen, bueno, pero no, eso es un cuento, eso es una historia, eso no ocurrió realmente, es una alegoría, ¿verdad? Eso no pudo haber ocurrido, porque ¿dónde iba a salir tanta agua? ¿De dónde iba a ocurrir esto y el otro? Y salen con un montón de ideas, ¿verdad? Vemos en el registro fósil cómo hay acumulaciones de fósiles. Yo no sé si ustedes han visto cuando algún animal se muere. Piensen en esto. Un animal se muere y queda ahí, a la intemperie. Poco a poco, en varias semanas, se desintegra todo, se lo comen los bichos, quedan solo los huesos y después ni los huesos ya se aparecen porque todo se disuelve, ¿verdad? Entonces, un fósil dura supuestamente millones de años en formarse. Esa es la idea, que poco a poco se va formando el fósil. Entonces dura millones de años. Ahora, para que el fósil se forme, se ocupan condiciones específicas. Entonces no puede ocurrir no puede ser que un animal se muera y va ahí tapándolo poco a poco, se va tapando, ¿verdad? A través de los miles de años, una capa, otra capa de sedimento para tapar ese fósil. Y tampoco puede ser que, bueno, que fue un animal que se fue al fondo del agua y el agua lo tapó ahí, porque no sé si han visto cuando un pez se muere. Cuando un pez se muere, lo primero que hace es flotar. Y ahí se descompone y luego no queda nada. Prueba de eso es que nos vamos al fondo del mar y no encontramos un montón de fósiles de peces. Entonces ve como poco a poco todas estas ideas que ellos han logrado engranar de una manera, ¿verdad?, casi perfecta, pero cuando empezamos a analizar cada parte, se cae por su propio peso. Y entonces, díganme ustedes, ¿cómo es si la fosilización es un proceso que demora tanto tiempo? ¿Cómo es que este fósil de este pescado, o de este pez, se está comiendo otro? Tuvo que haber ocurrido en un instante, por ejemplo, en un diluvio, ¿verdad? O aquí vemos otro fósil de un ictosaurio dando a luz. Entonces, ¿cómo fue? Es el parto más lerdo de la historia del universo, ¿verdad? Imagínense, un parto que duró miles de millones de años. No solo eso, imagínense que todavía hay comida en el estómago del ictosaurio. Pero vean que cuando un animal se muere, los jugos gástricos no se mueren. Los jugos gástricos están ahí. Quiere decir que un animal se murió y los jugos gástricos continúan deshaciendo lo que está en el estómago. Pero ahí podemos ver lo que el bicho se comió. Tuvo que ocurrir así, una catástrofe instantánea. Hay otro mamut que acaban de descubrir, este está congelado, completamente congelado. Es más, está tan bien preservado y tan bien congelado que tiene en su interior lo último que se comió. Ahora, yo no sé si ustedes alguna vez han intentado meter un elefante en un congelador para ver cuánto dura congelándose el elefante. En los congeladores más grandes que hay, bueno, nosotros no sabemos esa información, pero los que trabajan con carnes sí saben. Porque bueno, hay carne que el mundo consume y esa carne hay que congelarla. Ahora, si usted mete una vaca o un pedazo de carne muy grande dentro de uno de estos congeladores, los mejores congeladores que existen en el planeta, hay una velocidad de congelado hacia adentro. Resulta que esa velocidad tiene sus límites. El pedazo de carne no puede ser muy grande porque entonces no se congelaría hasta adentro y la parte de adentro se pudre. ¿Y cómo encontramos entonces un mamut congelado hasta su comida congelada? Tuvo que haber ocurrido algo de proporciones catastróficas. Tuvieron que haberse abierto las fuentes de los cielos para traer algo tan frío que pudiera congelar a un mamut a esa velocidad, para que se le congelara el proceso digestivo. ¿Ven? Entonces poco a poco van saliendo las cosas. Y después que la mayoría de fósiles los encontramos así. Vea ese fósil. Todos los fósiles están así. Como que los agarró una corriente y los llevó, ¿verdad? Y los dejó en posición traumática. La mayoría de los fósiles que encontramos están en posición traumática. Eso quiere decir que tuvo que haber sido una gran cantidad de agua y sedimento que los atrapó.
Como por ejemplo en el diluvio, digo yo, ¿verdad? Nada más nosotros los cristianos hemos venido diciendo eso por 2000 años, pero bueno, no nos quieren creer. Ahora, encontramos más de 500 leyendas a través de toda la humanidad, a través de todo el planeta. Hay más de 500 leyendas que varían un poco en la historia. Por ejemplo, nosotros tenemos a los cabecars. Los cabecars viven muy dentro de la montaña. Ahora están los bribris abajo, en Talamanca, y en la parte alta están los cabecars. Los cabecars dicen que ellos tienen tribus, grupos matriarcales, que son como tribus matriarcales. Entonces hay una tribu matriarcal que es la principal, ¿verdad? Cuando alguien se quiere casar de una tribu y ya han pasado muchos años ellos casándose en esa misma tribu, buscando sus mujeres ahí, el joven decide o la joven decide buscar a un esposo o una esposa en la tribu original, ¿verdad? En esa tribu principal, porque ellos dicen que esa es la tribu que desciende, que fue la tribu que se bajó de una lancha hecha de ceibo, que era de un árbol, ¿verdad? Que fue la que sobrevivió a una inundación, y que entonces esa familia es la primera familia, desciende de la primera familia que sobrevivió de un diluvio en un árbol de ceiba. Ven que pues, no era un árbol de ceiba, pero bueno, es como teléfono chocho, ¿verdad? Cuando uno le cuenta la historia al otro, el otro la cuenta, el otro la cuenta, el otro la cuenta, al final la historia está mal contada. Ustedes no han jugado teléfono chocho. Por eso Dios en su sabiduría decidió dejar su palabra escrita para que no tengamos el problema de teléfono chocho. Bueno, los cabecas no tienen una historia escrita y bueno, ocurren diferencias en su historia, ya a través de la historia la han contado, pero así hay más de 500 leyendas de un diluvio a través de toda la humanidad, y supuestamente grupos que no han sido expuestos a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es que ellos tienen una leyenda que habla sobre el diluvio? Las historias se diferencian muy poco, ¿verdad? A la historia bíblica, son muy similares, y el diluvio además es la mejor manera de explicar lo que vemos hoy en la Tierra. Estudios genéticos mitocondriales, como ya lo vimos, ¿verdad? Que nos apoyan la historia del diluvio. Se puede reducir la humanidad a 3 mujeres. Siempre cuando nos hablan cuando hacen caricaturas de Noé, nos critican mucho, ¿verdad? Por el arca. Qué cosa más ridícula el arca. ¿Cómo iban a llegar los animales? ¿Qué iban a caber los animales ahí? No cabían, etcétera, etcétera. Y nos muestran algo como esto, ¿verdad? El pobre Noé intentando apaciguar al carpintero que le está dañando el arca de Noé, ¿verdad? Y ese es digamos, el estereotipo del arca. Esto es una formación. Ahora yo no lo puedo decir que ese es el arca, nada más se los cuento para que ustedes sepan que existe, ¿verdad? No hay manera de accesar este lugar hoy en día por los problemas ¿verdad? de seguridad que hay en la zona, entonces no dejan a nadie entrar ahí, pero bueno, esa formación, hay geólogos que dicen que eso es una formación muy común y que eso no tiene nada que ver con el arca, pero ellos, los que fueron ahí, tienen videos, hay unos videos en internet y encontraron unos pernos que eran los que sostenían las maderas, unos pernos de hierro, y tiene la longitud exacta, ¿verdad? Eso lo encontraron con el satélite. Encontraron algo que parece un arca, que mide el tamaño del arca, etcétera, etcétera. No sé si es verdad. No sé si esa es, no necesitamos encontrarla, pero también encontraron unas piedras grandes, ¿verdad? Con un hueco. En la navegación se utilizan estas piedras de arrastre para cuando hay una tempestad, entonces uno tira la piedra y sostiene el barco, ¿verdad? El barco no se mueve tanto. Entonces se hubiera visto el arca como una cosa así, ¿verdad? Para sostener. Eso son conjeturas, pero bueno, sabemos que ahí está eso. Es interesante conocer que eso está ahí. ¿Que es verdad o es mentira? Yo no les puedo decir. He escuchado las dos versiones, he escuchado personas que dicen que no, que eso no puede ser y qué sé yo. Buenas explicaciones de los dos lados, pero bueno, como cristianos es interesante saber que hay una incógnita, hay algo ahí extraño, algo diferente, hay unas piedras raras que pudieron ser utilizadas en el arca, pero lo que sí tenemos es esto, un arca construida de su tamaño original en Estados Unidos. Es el Museo del Arca, ¿verdad? Entonces ahí se ve el tamaño del arca y uno puede ir ahí y ver cómo es que los animales cabían en el arca, y además no tenían que estar ahí todos los animales, sino uno de cada tipo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces no habían perros
poodle y perros shih tzu y perros doberman, no, había una pareja de perros, una pareja de caballos, una pareja de todo tipo, ¿verdad? Y ahí tuvieron que estar probablemente también dinosaurios. Pero los dinosaurios no cabían porque eran muy grandes. Bueno, usted mete uno pequeñito. La mayoría de animales, el promedio de tamaño de los animales en toda la historia de la humanidad es más o menos de este tamaño, es el promedio. Porque la mayoría de animales son pequeños, grandes son pocos, ¿verdad? Y bueno, hay algunos que no necesitarían estar. Vean estos, el lenguaje chino es bastante antiguo. Y entonces el lenguaje es distinto al de nosotros, ¿verdad? Lo que hacen son figuras que dan ideas. Entonces por eso cuesta mucho. Hay un montón de caracteres y estos caracteres dan ideas. Y estas ideas son las palabras. Así es como se conforma su lenguaje. Es un lenguaje bastante antiguo. Y vean cómo se describe barco. Barco es aquel pictograma, ¿verdad? Aquí está el pictograma y un chino ve eso y dice barco. Él conoce el pictograma. Ahora, ese pictograma está conformado por elementos. Cuando los dividimos los elementos, barco es nave con 8 bocas, o nave con 8 personas. Eso es barco. Pero el lenguaje chino supuestamente es mucho más antiguo que la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que ellos sabían que barco es una nave donde habían 8 personas? ¿Verdad? Y después diluvio. Entonces cuando se desarma diluvio, igual, ¿verdad? Son juntas 8 personas, total agua. ¿Ves? Juntos 8 personas, total agua. Eso es diluvio. Ven que el mismo lenguaje, el mismo pictograma, los mismos pictogramas chinos nos dan una historia, nos cuentan una historia de un arca con 8 personas. Interesante, ¿no? Ahora, nosotros, pues, ya lo leemos en la Biblia, ya no necesitamos el lenguaje chino para creerlo, pero es interesante ver cómo de otras fuentes podemos confirmar lo que dice en la Biblia. Ahora sí, los dinosaurios, ¿qué? ¿No es cierto que se extinguieron hace 60 millones de años? ¿Cómo es posible que podamos verlos hoy en día? Ahora sí, ahí vemos este gráfico hecho por computadora de cómo se veía un dinosaurio, supuestamente, ¿verdad? Cuál era su estructura y cómo se movía, más o menos. Ahora yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Usted encuentra un hueso, un grupo de huesos, ¿y cómo va a saber usted cómo se conforma? Se necesita todo un grupo, varias tipos de ciencia para poder decir, bueno, como vemos hoy el día tales animales, sabía si este es el fémur, en el fémur normalmente el promedio de cantidad de carne sobre el fémur, así, porque yo no puedo decir que así se veía un dinosaurio, yo no lo vi nunca, supuestamente se extinguieron hace 60 millones de años, entonces ningún humano los pudo haber visto. Entonces, ¿cómo es que un ser humano va a agarrar un hueso y decir, así se veían? Yo quiero que entiendan la dificultad y les voy a dar un ejemplo. Vean ese hueso. Eso es un hueso supuestamente de un animal que es extinto. Ahora, yo me encuentro ese hueso y ustedes pueden empezar a utilizar su imaginación y ustedes se van a imaginar un animal fiero, ¿verdad? Con esos dientotes así. Imagínense qué bicho es ese. Imagínense qué animal más fiero puede tener ese hueso, ¿verdad? ¿Se lo están imaginando más o menos? Ahora, el hueso es verdadero, es un animal que supuestamente estaba extinto, pero resulta que lo descubrieron otra vez. No estaba extinto, simplemente que no se había visto por hace mucho tiempo. Ellos decían que se extinguió hace miles de años, ¿verdad? Pero no estaba extinto, usted es un animal que vive hoy en día. Entonces ya le han tomado fotos, ya se conoce, es un animal que se conoce. Ahora les voy a presentar al animalito. Imagínense primero si ustedes hubieran encontrado ese hueso y qué tipo de animal hubieran imaginado que este hueso pertenecía. Jamás se hubiera imaginado uno. ¿Qué se ocupa para saber que eso era un venadito? Bueno, se hubiera ocupado un montón de conocimiento científico, de dibujantes, de
una gran cantidad de expertos para poder decir, no, eso no era un bicho raro. Ahora, pensemos en las personas que se han encontrado los huesos hace mucho tiempo. ¿Cómo es que ellos van a dibujar un dinosaurio si nunca lo vieron? ¿Cómo es que lo van a dibujar con precisión? ¿Verdad? Sería muy difícil. Si los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años, no existe la posibilidad de que un ser humano pueda dibujar un dinosaurio a la perfección. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por ahí. ¡Tarán! Ahí vemos un dinosaurio dibujado perfectamente en un templo en Vietnam. Ahí vemos otro dinosaurio dibujado en muy bien hecho, de un hueso. Nadie se hubiera imaginado que el bicho se veía de esa manera, ¿verdad? En un pedazo de cerámica encontramos dibujos de dinosaurios en cavernas, junto con seres humanos. Vea que está el dinosaurio ahí está el ser humano. Fue dibujado en el mismo dibujo en una caverna, ¿verdad? Allá se ve el ser humano en la parte izquierda arriba y acá vemos el dinosaurio. Este engrave fue hecho en una tumba de un fraile que murió mucho antes de que cualquier persona hubiera descubierto los dinosaurios, ¿verdad? Y vean que en su tumba está engrabado perfectamente un dinosaurio. Es más, vemos el dinosaurio que se dibujó ahí perfectamente. Sin casi ningún error, está perfecto ese brontosaurio. Perfecto. Bien dibujado. ¿Cómo es que una persona que no tenía el conocimiento científico y que no había descubierto los huesos de los dinosaurios, como se han descubierto ahora, cómo es que sabía cómo se veían? ¿Cómo le atinaron? Y yo les tengo aquí un par de ejemplos, pero hay álbumes de evidencias de dinosaurios en todo el mundo. Inclusive podemos utilizar esto, algo tan simple. Esto es el calendario chino. Han oído hablar del calendario chino, ¿verdad? La gente anda viendo ahí cosas del calendario, yo no veo esas cosas, soy cristiano. Pero la gente anda viendo si usted nació en el año de la rata o el año... Nadie se le ha ocurrido pensar de que el calendario chino, todos los animales, excepto uno, supuestamente, solo uno es mítico. Todos los animales existen. Vemos animales que existen hoy en día. Tigres, conejos, ratas. ¿Y el dragón? Ahora, es que antes la palabra dinosaurio es una palabra muy reciente. En la historia de los seres humanos encontramos la palabra dragón. Y hay historias, hay películas y hay cuentos de dragones. Ahora, ¿cómo es que no encontramos los huesos de los dragones juntos? Bueno, se encuentran huellas de dinosaurios junto con seres humanos. Eso se ha encontrado. Pero no se han encontrado huesos. Bueno, es muy sencillo. Yo no vivo con los dragones, ¿verdad? Eso solo en las fábulas. Tampoco vivo con los depredadores que me van a comer, ¿verdad? Entonces pues no encontramos los huesos juntos. Y además es muy probable que después del diluvio duraron poco tiempo, porque su estructura estaba diseñada para otra atmósfera. Entonces son uno de los animales que seguramente se extinguió muy rápidamente. Ahora sí, vamos hacia el final. Los seres humanos, porque aquí es donde todavía nos enseñan unas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Entonces dijo Dios, hagamos el hombre, qué lindo, hagamos en plural, ¿verdad? Es hermosa la Biblia, es perfecta. Y de una vez la Trinidad en el Antiguo Testamento. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vean qué lindo lo que nos dice la Biblia. Pero la evolución nos dice que no, que nosotros somos el producto de un animal que parecía un chimpancé y que se fue transformando y llegó aquí. Ahora, encontramos miles de millones de huesos de chimpancé por todo el mundo, o criaturas similares a un chimpancé. Encontramos muchos huesos de seres humanos, pero ¿dónde están los huesos de esos otros que están ahí en el medio? Pero es que si uno va al museo, uno encuentra un montón de huesos. Bueno, vamos a analizarlos. Ahora, la taxonomía de los supuestamente homínidos cambió un poco. Ha cambiado un poco desde que yo hice esta presentación, ¿verdad? Han hecho estudios genéticos y otras cosas y ellos pues determinan que la taxonomía, ahora metieron a los gorilas y a los chimpancés y a un montón en la familia homínida, la hicieron más grande y bueno, qué sé yo. La taxonomía cambió un poco, pero básicamente lo mismo. Entonces nosotros vamos a un museo y vemos esta evidencia
Y decimos, sí, no ve qué perfecto está eso, no ve qué montón de homínidos. Definitivamente, seguramente la evolución es verdad, nosotros venimos de los monos. Lo que no nos hemos puesto a pensar es de dónde salieron esas figuras. ¿Son esas figuras el producto de qué? Eso es arte. Arte no es evidencia. Esas figuras salieron de algo, ¿verdad? Y vemos esto otro y decimos, mire, qué barbaridad. Así éramos antes, así nos víamos. Así, ese es mi tatarabuelo, tatarabuelo. Ese es mi abuelito. Seguramente es el abuelito de mi hermanita, porque ella parece más un mono que yo. Y vemos esto otro, ¿verdad? Y en un museo, y mire qué bonito que se ve, ¿verdad? Se ve muy real, muy real. Lo que tenemos que darnos cuenta es que todas estas figuras es el producto de la imaginación de una persona. Ahora vamos a ir cómo es que esta imaginación evolucionó. Este fue uno de los homínidos que encontraron, ¿verdad? El hombre de Piltdown, que fue uno de los primeros, el hombre de Piltdown. Entonces encontraron ese hueso. Aquí encontramos supuestamente tiene 500,000 años. Es un hombre un poquito más moderno, de 500,000 años. Lo encontraron en Inglaterra. Ese es el Piltdown y más o menos se tenía que haber visto así. Y hubieron tesis de grado, gran cantidad de disertaciones de doctorados en cómo es que vivía este hombre, para luego descubrir que algún charlatán había agarrado el cráneo de un ser humano y la quijada de un orangután, lo había ajustado, lo había arreglado, y ese es el hombre de Piltdown. Entonces resultó que era un engaño. Bueno, entonces en Estados Unidos apareció el hombre de Nebraska, ¿verdad? Apareció el hombre de Nebraska, y el hombre de Nebraska le hicieron toda ¿verdad? Como estudiaron donde apareció el hombre de Nebraska, cómo es que él vivía, qué posiblemente comía, y hicieron unos dibujitos, así aparecía en los libros de texto. Este es el hombre de Nebraska, y más o menos se veía así. Ahora sí, ¿de dónde salió esa figura con el ambiente? ¿Verdad? Ven que ahí se ven unos camellos, porque vivió en una época donde habían camellos en Norteamérica, supuestamente, entonces en Estados Unidos, y esa es la época, y eso es lo que él se comía, y qué sé yo. Él vivía ahí. Ese es el hombre de Nebraska. Ahora, ¿cuál es la evidencia del hombre de Nebraska? ¿Cómo es que desarrollaron todo ese ambiente? ¿Cómo es que dibujaron a esos hombres? Esta es la evidencia. Un diente. Esa es la evidencia del hombre de Nebraska, un diente. Encontraron un diente, entonces de ese diente hicieron a un hombre y describieron cómo vivía, dónde vivía, de dónde salió. Ahora, después le hicieron más estudios al diente y descubrieron cuál es el verdadero hombre de Nebraska. Porque ya, por supuesto, con más análisis, ya sabemos quién fue el responsable de este diente. ¿Quieren conocer al hombre de Nebraska? Ahí lo tienen. Era un cerdo. Ese es el hombre de Nebraska. Era un cerdo. Bueno. Después aparecen homínidos, ¿verdad? Ya huesos, los empiezan a excavar en África, en Europa, y aparece uno que se llama Homo erectus. Hay un montón, miras qué montón hay. Y entonces ya hacen el dibujo de Homo erectus, ¿verdad? No era como, no, ¿verdad? Así se debía haber visto. Ese es el cráneo de Homo erectus. Y también, por supuesto, describen cómo vivía, qué comía. Y en muchas de las descripciones, vean qué parecido es a cualquier ser humano de hoy en día. Si hacemos un análisis del cráneo y de los huesos de Homo erectus, no hay diferencia entre un Homo erectus y un Homo sapiens. Veanlos, pueden analizar. Bueno, es que se veía un poquitito distinta la cavidad de los ojos, un poquitito más plano la parte del cerebro, etcétera, etcétera. La cavidad es un poquito pequeña, pero hay una gran cantidad distinta de personas a través de la historia y en la Tierra hoy en día, que tienen muchas diferencias entre sí. Entonces no podemos ver una diferencia clara que uno puede decir, sí, este definitivamente es un eslabón perdido. Uno ve y analiza esos huesos y dice, esto es simplemente otro ser humano. Y vean como ahí en un dibujo hecho por computadora un poco más complejo, utilizando modelos de computación, ya sacaron a un Homo erectus, ¿verdad? Con modelos de computadora que son un poquito más precisos.
yo no le veo mucha diferencia a un ser humano de hoy en día. Yo no le veo, hay personas que se ven así. Yo no le veo mucha diferencia. Entonces aparecieron otros, ¿verdad? En África, muy pequeños, dijeron bueno, que son demasiado pequeños para ser un ser humano, como de esta estatura, un cráneo, la cavidad craneal muy pequeña, etcétera, etcétera. Y ahí nos sacaron los dibujitos. Pero bueno, hay seres humanos hoy en día muy pequeños, ¿verdad? En África hoy en día podemos ver seres humanos bastante pequeños. Entonces, no podemos decir que es una especie distinta porque encontramos unos huesos. Los huesos solamente dicen una cosa. Los huesos dicen que el animal murió o que la criatura murió. Eso es lo único que nos dicen. Nos pueden decir tal vez cómo murió, otras cosas, pero no nos pueden decir que era otra especie. El hombre de Cromañón, ¿verdad? Otro hombre, pero este todavía se ve más humano. Y tenía armas y otras cosas, ¿no? Parecen más como esas tribus que empezaron a esparcirse después de la Torre de Babel, más que otra cosa. Y cuando analizamos el cráneo de un cromañón, es muy similar a los hombres de hoy en día, no encontramos gran diferencia. Los neandertales es el que más se ha estudiado porque es el que más se han encontrado evidencias. Inclusive se han encontrado material genético de los hombres de Neandertal. Y con el material genético de los hombres de Neandertal se ha logrado entonces hacer reconstrucciones mucho más específicas de lo que era un hombre de Neandertal. Ahora, se encuentran genes de Neandertal en seres humanos hoy en día. ¿Verdad? Lo que encuentran ahí en el material genético que se recuperó de algunos huesos, de algunas cuevas en Europa, encontramos hoy en día seres humanos que tienen esa misma información genética. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso era alguna tribu que existió en ese lugar y probablemente tuvo una vida muy difícil durante épocas de glaciación porque tienen muchos huesos rotos y qué sé yo, muchas cosas. Entonces han hecho varias figuras, ¿verdad? Con modelos de computadora, así se veía el hombre de Neandertal. Y entonces una de las últimas figuras es esta, vean qué buen diseño, ¿verdad? De un cráneo, agarraron el cráneo y empezaron por modelo de computadora, hicieron, este es el Homo neanderthalis, este es ahí. Esto no puede ser un ser humano. No encontramos hoy un ser humano que se parezca a él, o sí lo encontramos. Ups. Eso es un boxeador ruso y se parece, es demasiado parecido a un Homo neanderthalis, ¿verdad? Bueno, yo no sé si él está muy contento que yo utilice su foto hoy en día en esta presentación, pero no creo que se dé cuenta, más él habla ruso. Pero no vemos una gran diferencia entre todos estos homínidos erectos, todos los que se encontraron erectos, ¿verdad? Que caminaban, etcétera, con los seres humanos de hoy en día. Hay algunas diferencias, pero no son una evidencia como para decir que eran otra especie, sino simplemente seres humanos de distintas tribus. Que si nosotros sí sabemos que hubieron muchos seres humanos de distintas tribus que se esparcieron por toda la tierra. Y ahora sí, hay unos más antiguos, ¿verdad? Unos más antiguos que sí parecen un poquito más monos. Y ahí vemos los cráneos y cuando los comparamos con los cráneos de un chimpancé o de un gorila de hoy en día vemos muchas similitudes. Entonces lo que se encuentra son o criaturas que eran iguales o muy parecidas a un chimpancé u otros que son seres humanos. No encontramos nada en el medio. Algunos eran un poquitico más complejos, utilizaron algunas herramientas, pero hoy en día hay monos que utilizan algunas herramientas y vemos toda la familia de los australopithecus, que ya eso también se dividió en dos grupos. Y estos, cuando nos hacen los dibujitos, estos tienen como características, ¿verdad? Pero bueno, ahí vemos la evidencia, ¿verdad? Se encuentra este hueso, pero este hueso es muy similar a los huesos de los simios que vemos hoy en día. Entonces lo que podemos deducir de estos huesos es que es un mono que se extinguió. No podemos decir que era un ancestro del ser humano, porque, ¿verdad? No se ve. Claro, los artistas empiezan ya a hacer cómo vivían, cómo cazaban, pero esto es el producto de la imaginación de alguien, porque todo este dibujito salió del hueso, ¿verdad? Y después salió la famosa Lucy. Ahora sí encontramos a Lucy. A mí me da mucha risa porque a Lucy hasta le hicieron las mejillitas así con color y los labios parece que están pintaditos y todo, hasta se ve guapa Lucy.
Entonces vemos qué fue lo que apareció de Lucy y fueron esos huesos, ¿verdad? Ese es Lucy. Sin embargo, ya se descubrió que Lucy no andaba erecta, sino que era un chimpancé. Ya, es más, ya está catalogada como un tipo de chimpancé. Ya no sé si ustedes volvieron a escuchar de la famosa Lucy, ya no se escucha. Al principio era el boom boom de que apareció la Eva, pero se llama Lucy en África, y ahora pues Lucy pasó a ser un chimpancé más de la historia. Entonces, uno más de tanta historia. Por lo tanto, yo creo que alguien les está tomando el pelo a ustedes. Alguien les está tomando el pelo. Alguien nos está tomando el pelo. Entonces, ya para finalizar, ¿verdad? La teoría de la evolución ha tenido graves consecuencias en la humanidad entera. Aparece el racismo, ¿verdad? Darwin mismo decía que los africanos eran seres humanos menos evolucionados y eso pues les dio derecho a las personas de utilizarlos como subhumanos y mantenerlos ¿verdad? Como esclavos de la manera que los tuvieron, ¿verdad? Nosotros tenemos la idea equivocada de esclavitud. Nuestra idea de esclavitud es de la esclavitud de los europeos hacia los africanos. En la Biblia pues leemos otros tipos de esclavitud que era mucho más digna, ¿verdad? Vemos cómo Abraham tenía a su siervo o a su esclavo, que era el que le hacía todo, era su capataz, por decirlo así, y él fue el que le fue a buscar esposa a su hijo, etcétera, etcétera. O sea, es una relación diferente. Yo creo que se ha satanizado a través del tiempo por causa de este periodo esa palabra de esclavitud. Pero qué lindo ser esclavo de un Dios bueno, ¿verdad? Porque la Biblia nos describe a nosotros como esclavos de Jesucristo. Y qué lindo ser esclavo de un buen maestro. Pobrecitos estos africanos que fueron esclavos de déspotas que les dijeron que ellos eran subhumanos. Entonces el racismo aparece porque, bueno, hay distintos seres humanos que seguramente no evolucionaron más rápido, hay diferencias. La Biblia elimina el racismo porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces todos tenemos el mismo valor, no existe ningún valor. Los cristianos no tienen por qué ser racistas, los no cristianos son los racistas. También la idea de la sobrevivencia del más fuerte que llevó a algunas personas a masacrar a otras porque ellos eran más fuertes. Y si no existe Dios y somos el producto de la evolución, le hacemos un favor a la humanidad matando a los débiles. Y por eso se empezaron a matar gente más débiles o grupos más débiles con esta idea. También se elimina la idea moral, porque entonces si los 10 mandamientos no los dio Dios, entonces podemos quebrarlos sin problema. Y bueno, algunos los adoptamos un tiempo porque nos ayuda a vivir en sociedad, pero los podemos quitar, porque si yo no tengo algo, mejor voy y robo. Y así obtengo lo que no tengo y se lo quito a otra persona. ¿Y quién me va a decir que eso es malo? Porque es una construcción social. Se vuelve la moralidad una construcción social. Las ideas comunistas, ¿verdad? Pueblos, países enteros con el comunismo y el socialismo han sido tratados de manera terrible. Vemos cómo está en países como Venezuela, vemos lo que ocurrió con Stalin en Rusia, que mató como 40 millones de personas. Mao mató a 60 millones de personas bajo las mismas ideas. Vemos cómo se matan o la muerte aparece como algo natural. Podemos matar a personas porque no nos sirven. Esto es un estorbo para la humanidad, mejor lo eliminamos, ¿verdad? El aborto, ¿verdad? Si no creemos en Dios, bueno, lo que está ahí en el estómago a lo mejor no es de la mujer, no es un ser humano, etcétera, etcétera, ¿verdad? No. Entonces, como Dios no existe y somos el producto de la evolución y a mí no me sirve tener este bebé ahora, bueno, yo no, una mujer, o yo como padre. Entonces, pues, esta idea toma mucho más fuerza y el posmodernismo, ¿verdad? Las ideas de que como Dios no existe, somos el producto de la evolución, la verdad no es relativa, antes hablábamos del posmodernismo, y la pérdida de la fe, son un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros estamos amparados bajo la Biblia, y la Biblia la han estudiado por 2000 años, y han habido ataque contra ataque, contra ataque, contra ataque, y hoy en día sigue siendo el libro más vendido en el mundo.
ha resistido todos los ataques de la historia. Veamos la cantidad de manuscritos. Tenemos miles de manuscritos de la Biblia antiguos contra tan poquitos de, qué sé yo, la Ilíada de la Odisea o los escritos de Platón, etcétera, etcétera. Y también tenemos los manuscritos con antigüedades de décadas de su escritura. Los otros manuscritos, por ejemplo, los de Aristóteles, el manuscrito más nuevo tiene 1400 años, o sea, fue escrito 1400 años después de Aristóteles, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos bases, sí tenemos fundamento, tenemos todas las evidencias y por supuesto tenemos al Espíritu Santo y nosotros mismos sabemos que mora dentro de nosotros y sabemos que Él es la verdad. Mis ovejas escuchen mi voz y yo los conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Qué lindas palabras nos dio nuestro Señor Jesucristo. Qué reconfortante es conocer y estar al lado de la verdad. Tal vez somos pocos, somos menos. La misma Biblia nos dice que somos menos. Los que creen en la mentira son más. Pero yo espero que con estas evidencias tengamos cada vez una fe más firme y que esa firmeza de la fe nos ayude a avanzar y a actuar realmente como cristianos, que también nos demos cuenta de lo perdido que está el mundo y que nosotros somos los únicos los que tenemos la respuesta, porque los cristianos son la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces seamos eso, crea lo que dice en la Biblia, eso es lo único que tiene que hacer. La Biblia es la palabra de Dios, es perfecta, no hay errores. Cualquier consulta sobre errores en la Biblia la pueden buscar en internet con muchísimo gusto si necesitan y yo les puedo ayudar. Estamos para servirles. Tenemos otras charlas. Dentro de un par de semanas voy a venir también a dar una charla sobre el aborto. Quedan cordialmente invitados. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta. De mi parte, esto sería todo lo que tengo que contarles hoy. Gracias por estar por tan largo tiempo, ¿verdad? Yo sé que esto es un tema largo, difícil, complicado, pero bueno, lo terminamos. Valientes ustedes estar aquí tantas horas. Muchas gracias.